Buenos días, colegas residentes y profesores. Hoy día el tema que les voy a presentar es vasoespasmo postquirúrgico. Bueno, como introducción, este es un fenómeno descrito principalmente en cirugías de base de cráneo. Esto también principalmente se asocia a la proximidad que tiene con los grandes troncos arteriales encefálicos, por lo tanto, la incidencia que puede tener la cirugía y su manipulación en la génesis de esta enfermedad es algo poco frecuente. Se describe en general que es menor a un 1% de este tipo de cirugía. Como es poco frecuente, no existen guías de manejo específicas para el vasoespasmo de causa postquirúrgica. Así que en general se extrapola todo lo que se hace del vasoespasmo de la hemorragia subaracnoidea neurismática, en el que hay más evidencia. Y vamos a ver más adelante también que el pronóstico es amplio, desde pacientes como la que presentamos el caso, en el que hay resolución completa de los síntomas, incluso sin manejo específico, hasta incluso la muerte. Creo importante mencionar algunas definiciones. Estas definiciones son de hemorragia subaracnoidea aneurismático. Sin embargo, para el caso creo que es bueno tenerlas claras, también porque muchas veces cuando uno va a este tipo de patología se pueden confundir algunos términos. Primero, el vasoespasmo sintomático es una nueva focalidad neurológica y o un deterioro del nivel de conciencia que es atribuible a vasoespasmo. Esto siendo siempre después de haber descartado otras causas. Por otra parte está la isquemia cerebral tardía, que incluye el concepto de vasoespasmo sintomático y agrega también infartos cerebrales de reciente aparición, también sin un factor atribuible hasta ese momento. Por otra parte está el vasoespasmo angiográfico, en el que hay una estenosis arterial moderada severa, evaluado por un neuroradiólogo, que no es atribuible a aterosclerosis, hipoplasia o inducida por la misma angiografía. Y finalmente el vasoespasmo por Doppler transcraneal, que es el que mencionamos en el caso, en el que de acuerdo a la velocidad de flujo que explicaremos más adelante, se puede clasificar su severidad y también se puede hacer el diagnóstico. Para efectos de este caso, y en general aquí en el hospital, el concepto que más se usa en la jerga médica es el concepto de vasoespasmo. Aparentemente podría ser más pertinente usar el término esquema cerebral tardía, que incluiría también infartos sin necesariamente haber encontrado un vasoespasmo imagenológico, pero para efectos prácticos se usan de manera intercambiable, sobre todo que si es que es un infarto de reciente aparición que no se tiene causa, se propone que son mecanismos que no se pueden ver en la imagen muchas veces y que son microscópicos, por lo tanto, igual sería un cierto tipo de vasoespasmo que no es posible verlo en las imágenes. Como mencionaba, es poco frecuente. De las series que se tienen, de una serie de tumores hipofisiarios de 2.000 pacientes, se reporta que solo un 0,4% de ellos tuvieron esta complicación y 85% a su vez estuvo asociado a una HCA postquirúrgica. Dentro de la HCA postquirúrgica se describe que en estas pacientes 1 o 2% la tuvieron y un 20% estuvo asociado al vasoespasmo. Por lo tanto, se tiene una fuerte correlación del vasoespasmo con la hemorragia subaracnoidea, al igual que ocurre en otros cuadros, y no tenía relación con el sexo ni con la edad. La fisiopatología es multifactorial, existen muchos blancos terapéuticos, sin embargo, ninguno de ellos ha sido suficientemente fuerte como para proponer una terapia universal y que dé buenos resultados siempre. Los resultados in vitro también no se han extrapolado consistentemente a los estudios in vivo. Dentro de ellos mencionar que cuando existe esta HCA, todo esto está extrapolado de HCA neurismática, va a haber un aumento del calcio extracelular, lo que va a hacer que haya un flujo hacia el intracelular con unión a la calmodulina y finalmente esto va a llevar a la contracción de las fibras de actina. También por otras vías puede aumentar el calcio intracelular, pero por una secreción de los retículos endoplasmáticos que va a llevar finalmente al mismo mecanismo. Por otra parte, tenemos el mecanismo espasmógeno, en el que la oximoglobina se ha demostrado o se tiene como el primer y más importante espasmógeno, y que está relacionado a la formación de radicales libres, a también
la captación de óxido nitroso, como al óxido nítrico, perdón, y que disminuiría también la vasodilatación, y a la formación de metabolitos del ácido araquidónico y la liberación de endotelina de las paredes endoteliales. De esta misma forma, la oxihemoglobina, cuando pasa a metahemoglobina, va a generar la formación de radicales libres, que por la peróxido de dismutasa va a pasar la peróxido de hidrógeno y finalmente promover la formación de peróxidos lipídicos, que también van a favorecer la disminución del óxido nítrico. Y finalmente, el óxido nítrico de por sí va a estar truncado inicialmente por la formación de la disminución, perdón, de la sintasa de óxido nítrico neuronal por la muerte neuronal. Va a disminuir también por lo que mencionaba del robo de óxido nítrico por la oxihemoglobina. Y finalmente, el hecho de que la sintetasa de óxido nítrico inducible aumente su actividad debido a la vasoconstricción para producir más óxido nítrico, va a hacer que haya mayor formación de radicales libres y se perpetúe el ciclo de la isquemia. Y finalmente aquí hubo una imagen que asocia todos los mecanismos propuestos en la génesis del vasoespasmo. Los estudios que se tienen son en general reportes de casos. Este es el más grande de la literatura, que corresponde a pacientes que se sometieron a una exéresis tumoral, principalmente tumores de base de cráneo, ya sea por vía transcraneal o transesfenoidal. Son 40 pacientes, en el que cabe destacar que 50% de estos, los tumores estaban en la región celar o supracelar, un 20% en la fosa media y ya en menor cantidad en fosa posterior. La mayor cantidad de estos pacientes también tuvieron una cirugía transcraneal, un 72%. Hasta este punto esto nos habla un poco de que las cirugías celares y supracelares podrían tener un mayor riesgo de esta patología, y también sobre todo si son por abordajes transcraneales. Esto por una parte podría ser, como mencioné antes, por la cercanía anatómica con los grandes vasos, por lo tanto su manipulación tendría una incidencia sobre esta patología, y también por los mismos abordajes que hacen más frecuente que haya un sangrado intraoperatorio en relación a lo que sería un abordaje transesfenoidal, y este mismo sangrado corresponderse con un HCA que, como vimos anteriormente, está muy asociado a este fenómeno. A su vez, se ve que en un 72% esto va a ser la circulación anterior y tan solo un 2,5% de la circulación posterior. Esto también se asocia a lo que mencioné de la localización anatómica. Y dentro del outcome, lo que mencionaba al principio, en esta cohorte, 30% de los pacientes fallecieron y un 27,5% tuvo una recuperación completa de sus déficits neurológicos, y el 42% restante ya tuvo una recuperación incompleta. Por lo tanto, con esto sabemos que el pronóstico puede ser muy malo. Sin embargo, es muy heterogéneo y no tenemos claro hasta este momento de qué va a depender eso, porque a su vez todos estos pacientes no se manejaron de la misma forma y se hicieron muchos protocolos que son los que vamos a mencionar más adelante. Los factores que más se asociaron a esta patología fueron factores vasculares en un 40%, ya sea el englobamiento de las arterias por el tumor, su desplazamiento o su estrechez preoperatoria, la presencia de sangre en las cisternas basales, o sea, un HCA, y un sangrado intraoperatorio significativo. Dentro de los tipos de tumor, los más clásicos en estas cohortes fueron los tumores pituitarios, que obviamente hace sentido si es que la mayoría fueron de tumores celares o supracelares, y en segundo lugar los meningiomas. En otra cohorte de 29 pacientes, solo que se abocó a la resección de tumores hipofisiarios, ya sea por abordaje transcraneal o transesfenoidal, se vio que el inicio del vasoespasmo fue entre el día 2 y el 13, que se asemeja un poco a lo que ocurre en la HCA. Eso sí, en este pudo haber sido un poco más precoz. En la HCA neurismática en general se habla que desde el día 4 uno puede empezar a presentar estos déficits, y el promedio fue al día 5 en esta corte. A diferencia de lo que se vio en la anterior, acá el tipo de abordaje y el grado de resección no fueron predictores del vasoespasmo.
Y los principales síntomas de presentación fueron un déficit motor, un déficit de conciencia y alteraciones del habla o del lenguaje. Y como en las otras cohortes, esto sí se asocia mucho a una HCA postquirúrgica. Acá podemos ver la heterogeneidad del tipo de tratamientos que recibieron estos pacientes. Un 4% de estos pacientes recibieron un tratamiento endovascular, dígase, para este caso específico, una angioplastía farmacológica intraarterial. 68% un tratamiento médico que consistía principalmente en el uso de nimodipino, asociado o no asociado a terapia triple H, que la verdad hoy en día ya no se usa o se ha demostrado que tiene complicaciones y por lo que se prefiere en realidad una terapia hiperdinámica. Ya vamos a mencionar la diferencia. Y en un 28% un tratamiento conservador, que solo incluía manejo con antibióticos, con fluidos, pero sin metas de presión, en el fondo ningún tipo de manejo específico. Y en un 40% de estos pacientes hubo un buen outcome. Y en un 60% ya hubo una discapacidad moderada, severa o la muerte. También se describe en resección de tumores intraparenquimatosos, dígase gliomas, como se ve en esta imagen, un glioma insular principalmente, en el que se ve ahí una imagen intraoperatoria de la arteria cerebral media y que en las imágenes con angiografía postoperatoria se puede ver un vasoespasmo de esta misma arteria y que después de la terapia farmacológica intraarterial con verapamilo hubo una resolución al menos angiográfica del vasoespasmo en un 100% de estos pacientes, que tan solo eran 4. Y solo en un 50%, eso sí, hubo una mejoría significativa del estado neurológico. Por lo tanto, esto también nos habla, de al igual que lo que pasa en HCA neurismática, que un vasoespasmo angiográfico no necesariamente se correlaciona siempre con un vasoespasmo clínico, y la resolución de uno tampoco necesariamente se correlaciona con la resolución del otro. En este caso, hubo un 100% de resolución del vasoespasmo angiográfico, pero solo un 50% de los pacientes tuvo una mejoría clínica significativa. En una cohorte de pacientes de cirugía solamente transesfenoidal, el inicio de los síntomas fue similar a la cohorte anteriormente mencionada, entre los 2 y los 16 días, en promedio a los 8 días. También, como se mencionó anteriormente, principalmente afectó a la circulación anterior. En este caso, la arteria más involucrada fue la arteria cerebral anterior, y las arterias de la circulación posterior fueron mucho menor su incidencia, la basilar un 12% y la arteria cerebral posterior un 6%. Y algo también que es interesante es que en un 40% de estos pacientes se comprometió tanto la arteria cerebral media, la carótida interna y la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, puede tener un compromiso difuso y que esto también va a afectar tanto a la terapia como al outcome del paciente posiblemente. En esta cohorte hubo una muerte del 18% de los pacientes. Un tema que voy a mencionar someramente es el de la meningitis aséptica, que se mencionaba en algunos estudios que podía ser un factor causal de esta patología, sobre todo en tumores tipo craneofaringioma o quiste dermoides, en el que por la manipulación tumoral intraoperatoria puede haber una fuga del fluido intratumoral y que este causa una meningitis aséptica, que algunos de estos autores se mencionaba que un 2,6% de tumores de ángulo pontocerebroso podrían desarrollar esta complicación, e incluso un 7,8% de resección en craneofaringioma. Sin embargo, ahí no diferenciaban cuánto era bacteriana y cuánto aséptica, por lo tanto no sabemos cuánto atribuirle a esto. Pero en una revisión se estableció que en los pacientes que uno define que ya hay una meningitis aséptica, después de que uno ya diagnostica clínicamente la meningitis y tiene los cultivos negativos, obviamente inicialmente uno hace el manejo empírico, pero a los 3 días ya con los cultivos negativos uno podría descontinuarlos sin problema. También algunos recomendaban el uso de corticoides, pero no está universalmente recomendado. Pero no, al parecer ellos no habían tenido ninguna complicación importante con su uso y redujeron los síntomas, por lo tanto también lo sugerían. Y lo más importante para diferenciar una meningitis bacterial de una séptica, obviamente aparte del cultivo, mencionaban que era el lactato en el LSR, que tenía una especificidad cercana al 100% cuando era mayor a 35.
También mencionaban la fiebre sobre 39 grados como un factor importante a diferenciar y que los demás factores en general no los diferenciaban a ciencia cierta. Por lo tanto, sumando y restando todos estos estudios, tenemos que los factores contribuyentes preoperatorios van a ser una, la localización, principalmente la región celar y supracelar, también la fosa media y el ala esfenoidal, factores vasculares, ya sea la estenosis preoperatoria de las arterias o la englobación por el tumor, factores contribuyentes de la misma cirugía, el abordaje, que si bien un estudio mostró que no tenía incidencia, los otros sí mostraron que con un abordaje transcraneal podría tener un mayor riesgo de vasospasmo. La manipulación de las arterias intraoperatorias también tendría un riesgo aumentado de vasospasmo. El desbalance del tono vascular, ya sea por un aumento a la reactividad de la norepinefrina y la serotonina, en los pacientes en estado crítico principalmente, y el derrame del contenido intratumoral, que es lo que mencioné de los craneofaringiomas y los quistes dermoides. El meningioma, si bien algunos postulaban que podía tener de por sí un riesgo mayor de vasospasmo, es principalmente porque son tumores muy vascularizados, entonces al momento de su resección hay mayor riesgo de sangrado, pero no es por la histología tumoral de por sí. También, por supuesto, la HCA postoperatoria es un factor que se asoció casi universalmente al vasoespasmo. La disfunción hipotalámica, en general por las alteraciones hidroelectrolíticas, ácido-base y también del volumen circulante efectivo, podrían hacer más frecuente el vasoespasmo, y la meningitis, ya sea bacteriana o aséptica. Ya pasando al análisis de las imágenes, la imagen inicial en que uno va a hacerlo sospechar de esta patología o estar más al cuidado de su aparición va a ser una tomografía computada sin contraste. Esta debería ser tomada en todos los pacientes en el postquirúrgico inmediato o muy precoz, dentro de las primeras 24 horas, para descartar complicaciones como la que se vio en el caso en el que tenía un hematoma del lecho o que tuviese una HCA difusa. Eso nos va a hacer sospechar de que podría eventualmente hacer un vasoespasmo. Uno va a dejar hospitalizado claramente al paciente más días en busca de este riesgo, o al menos va a hacer una educación para que haya una consulta precoz. La especificidad es de un 100% en las primeras 6 horas después de una HCA, por lo tanto, por eso es tan importante pedir esta imagen en el postoperatorio inmediato. La tomografía computada por perfusión también nos va a ayudar al diagnóstico una vez que uno ya lo sospecha por la clínica. En general, lo que más nos va a ayudar de este va a ser el tiempo de tránsito medio, en el que va a estar aumentado en la imagen de perfusión. Aquí se puede ver en la imagen de la derecha el área hipodensa correspondiente a un infarto, y en el área, o sea, cómo se ve más oscuro el área de hiperfunción en el tiempo de tránsito medio. En general la especificidad es bien alta, pero la desventaja que tiene es que es muy operador dependiente del tecnólogo, y también depende mucho del estado hemodinámico del paciente, porque estas imágenes se tienen que tomar en ciertos momentos en el que el contraste va pasando de acuerdo al tiempo en que uno va tomando la imagen por las arterias del cerebro. En cambio, si hay una inestabilidad hemodinámica o hay un compromiso severo de la hemodinamia, ya sea arterial o venosa, estos tiempos no van a calzar con los que están estandarizados y pueden no interpretarse de buena manera la imagen. La otra ventaja que tiene esto, sí, es que también permite evaluar la respuesta a la terapia. El Doppler transcraneal es una herramienta muy buena en la evaluación del vasoespasmo. Hay algunas consideraciones que hay que tener. Por ejemplo, en la arteria cerebral media se ha demostrado que tiene una especificidad del 99% comparado con la angiografía por sustracción digital para el diagnóstico del vasoespasmo. Sin embargo, una sensibilidad intermedia realmente baja. En las otras arterias, la especificidad es intermedia a alta, pero no llegan a ser tan cercanas de la arteria cerebral media. Por lo tanto, finalmente se recomienda que si uno quiere hacer un diagnóstico ya más certero de un vasoespasmo, esta va a servir solo en la cerebral media. A su vez, un metaanálisis de 5 estudios en el que se analizó el rendimiento del Doppler transcraneal para el diagnóstico de vasoespasmo y su correlación también con el vasoespasmo clínico, no solo imagenológico,
concluyó que a velocidades mayores a 200 centímetros por segundo tiene una alta correlación con un vasoespasmo significativo en la angiografía, y por el contrario, bajo 120 centímetros por segundo, uno podría también con bastante seguridad descartar que hay un vasoespasmo. Entre medio de esos valores queda un poco indeterminado, y ahí ya queda más a criterio del tratante, sumando los otros exámenes de imágenes, la interpretación que uno le pueda dar de qué tan severo es el vasoespasmo y si va en resolución o va en un empeoramiento. En general, cuando uno usa este examen se va a dividir por severidad en leve, moderado a severo. Un vasoespasmo leve va a ser entre 120 a 149 centímetros por segundo de velocidad de flujo máximo en la arteria cerebral media, moderado de 150 a 199 y severo de 200 hacia arriba. Y también por índice de Lindegard, el severo sería un índice de Lindegard más de 6, que sería la división entre la velocidad de flujo máximo entre la arteria cerebral media y la arteria carótida interna extracraneal ipsilateral. Y tanto el leve como el moderado va a ser un índice entre 3 y 6. También se postula últimamente el uso del Doppler transcraneal para diagnosticar el vasoespasmo en la arteria basilar y las arterias vertebrales, ya que no se pudo concluir que tuviese tanto uso en las demás arterias de circulación anterior. Y se ha visto que también tiene muy buena correlación, y en general sobre 70 centímetros por segundo en la arteria basilar ya va a ser un vasoespasmo leve, y sobre 85 va a ser moderado a severo, y se van a dividir entre el moderado y severo por el índice de Sviri, que similar al índice de Lindegard. Este va a ser la división entre el flujo máximo en la arteria basilar y entre el promedio de las arterias vertebrales, que cuando va a ser severo va a ser sobre 2,5 y cuando es moderado sobre 2. Otra herramienta de diagnóstico importante es la angiografía por tomografía computada, en la que la especificidad va a ser muy alta. Esta fue el primer examen de imágenes que se usó para evaluar el vasoespasmo en el paciente que presenté inicialmente. Se habla de que tiene un alto rendimiento, pero estos valores son con un vasoespasmo proximal, o sea, en las grandes arterias. Ya para arterias más distales disminuye el rendimiento, y como ventaja tiene que se puede obtener rápidamente, y también permite evaluar otras complicaciones intracraneales. Sin embargo, ya una de las desventajas que tendría sería que necesita contraste, y muchas veces, aunque no esté del todo probado así, es un impedimento en pacientes críticos, sobre todo por la falla renal. La angiografía por resonancia magnética tiene una especificidad aún mayor para detectar vasoespasmo que el CTA, pero también con la consideración de que esto es con las arterias de la circulación anterior proximales, y que su sensibilidad es alta solo en la arteria cerebral anterior. Se ve que en la arteria carótida interna y en la cerebral media la sensibilidad es bastante mala. Como ventaja tiene que no usa radiación, no necesita contraste, pero como desventaja tiene que los tiempos de adquisición son mucho mayores. Y finalmente, la angiografía por sustracción digital es el estándar de oro para evaluar vasoespasmo. Se considera que tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%, y también puede detectar su severidad, que dependiendo de la literatura donde uno busque, se define como un vasoespasmo leve, menor al 25% o al 33%, un moderado entre el 25 y el 50, o entre el 33 y 66, finalmente un severo sobre 50% o ya sobre 66%. Todo esto siempre siendo evaluado por un neuroradiólogo. La desventaja que tiene este examen es, por una parte, el uso de contraste, por otra parte, que es un examen invasivo y que tiene un riesgo no menor de complicaciones. Tiene un 0,5, un 2% de lesión vascular, stroke o incluso muerte. Por lo tanto, no es algo que uno pueda indicar inocuamente. Y ahí en la imagen se ve cómo hay un vasoespasmo de la arteria cerebral media, y en la imagen de la derecha, después de una terapia intraarterial, hay una resolución al menos angiográfica del mismo. Ya finalmente, pasando al tratamiento, todo lo que se ha usado en las revisiones se extrapola del HSA neurismática. Por lo tanto, la primera línea va a ser el manejo médico, el uso de nimodipino, que se va a usar en la
mismas dosis y en la misma duración que la HCA neurismática, que serían los 60 miligramos cada 4 horas. Aquí en el hospital tenemos vía oral, pero en otras partes también se postula el uso por vía endovenosa. Y la terapia hiperdinamica, que va a ser una terapia... ya, eso no lo sabía. Bueno, pero también lo que se usa es para la terapia intraarterial, pero ya. Eh, la terapia hiperdinamica es la otra terapia médica que se usa, que es una terapia dirigida a metas. No es la terapia triple H que antes consistía en una hipertensión y hemodilución, e hipervolimización, ya que esto se asociaba a más complicaciones médicas como eh, edema generalizado y también edema pulmonar agudo, falla cardíaca aguda. Por lo tanto, como dije, va a ser una terapia enfocada a metas, con una volimización para llevar a normovolemia y una hipertensión que se describe que puede ser con una presión arterial sistólica de 220, pero en general lo más adecuado sería enfocarlo de acuerdo a la resolución de los síntomas y a cómo está el paciente, porque además distintos pacientes van a tener distintas respuestas a distintas presiones arteriales, por lo tanto manejarla solo por un número es inadecuado. Y finalmente, como segunda línea, cuando no ha respondido a la terapia médica, ya se postula terapia más invasiva, ya sea una angioplastía mecánica con balón o farmacológica, que puede ser con verapamilo, como mostré en un caso anterior, papaverina o nimoipino, y también un milrinona en infusión. Finalmente, para la prevención, no es tanto lo que se puede hacer en el intraoperatorio una hemostasia prolija para evitar la HCA. Algunos han postulado el lavado cisternal como algo posible para reducir la incidencia del vasoespasmo. Opiniones de expertos mencionan que un 30, incluso un 50% de los pacientes podrían disminuir la incidencia de esta complicación. Sin embargo, no hay estudios randomizados que lo demuestren. Y también podría ser la instalación de una derivación lumbar externa en todos los pacientes con esta complicación, un método para al menos disminuir su severidad. Hay algunos estudios en HCA neurismática en el que se instala a todos los pacientes DLE desde el ingreso y hay resultados prometedores en el que hay menor incidencia del vasoespasmo, pero en estos pacientes uno no es lo mismo, porque aquí tendría que o ser usado si es que uno detecta una HCA postquirúrgica y que de eso es un porcentaje menor el que va a desarrollar vasoespasmo, así que igual sería un procedimiento invasivo para algo que uno no sabe que va a ocurrir. Por lo tanto, eventualmente puede ser un procedimiento de salvataje una vez que ya se instauró el cuadro. Como conclusión, tenemos como una patología poco frecuente, el pronóstico es muy variable, no tenemos un tratamiento estandarizado, así que principalmente solo podemos extrapolar lo que se tiene en HCA y generalmente se asocia a las cirugías de base de cráneo, ya sea en meningiomas del ala espinoidal o de la fosa media o tumores celares y supracelares, por lo tanto, sobre todo en estas cirugías es que uno va a estar más pendiente a esta complicación y eventualmente se podría hacer algún protocolo de manejo local para observarlos por más tiempo en el caso de que haya HCA postquirúrgica o al menos cuando se presente que haya unificación de criterios y de tratamiento. Muchas gracias.